motivarnos a armarnos con el pensamiento de Cristo para ya no vivir en la carne, para tener presente que hay que dar cuentas y para darse cuenta también de que el fin se acerca. 3 cosas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 7 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, esa palabra tan grande quiere decir deseos bajos, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, codicias necias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, pecados terribles. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces dice la Biblia: sea usted sobrio y vele en oración. La idea es que el cristiano se arme con el pensamiento de Cristo. Yo busco esa palabra armar. ¿Qué querrá decir? Armaos con el pensamiento de Cristo. Es una palabra griega, hoplizo, que significa literalmente equiparse con armas. Tiene que equiparse usted con armas. Entonces, la Biblia nos está exhortando a que nos armemos con la misma mente que la de Cristo respecto particularmente a sus sufrimientos. Esa palabra pensamiento es enoia, que denota la idea de intención. O sea, hágase el buen propósito de armarse con lo que usted ocupa para poder salir adelante en medio de los sufrimientos. Eso es lo que está diciéndonos ahí. En otras palabras, nos anima la Biblia entonces a armarnos con ese propósito. Miren por favor, 1 Corintios 2:16. No pierda 1 Pedro porque ahí nos vamos a quedar. Entonces marque, téngalo ahí con un dedito, con una cintica. 1 Corintios 2:16. Ahí nos va a decir algo la Biblia también respecto a la mente de Cristo, que a usted le va a asombrar. Dice 1 Corintios 2:16. Porque, pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Una buena pregunta, ¿no? ¿Quién le instruirá? ¿Habrá alguien que se anima a decirle al Señor Jesús que necesita aprender algo? No, ¿verdad? O sea, nadie le puede instruir, Él es Dios, es sabio. Pero luego nos sorprende con esta afirmación. Más, o sea, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Qué interesante afirmación, ¿no? Tenemos la capacidad de actuar con la misma sabiduría que Él actúa, de actuar con la misma compasión que Él tiene, con sus mismas motivaciones, pero no si vivimos en la carne, porque en la carne no tenemos acceso a esta riqueza. Es cuando vivimos en el Espíritu que podemos tener acceso a ella. Entonces, es muy importante. Los cristianos entonces estamos capacitados, según dice la palabra, con el espíritu correcto para conocer los pensamientos de nuestro Señor. ¿Qué quiere Él para nosotros? Eso que a veces llamamos voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Yo la puedo entender gracias a que tengo el acceso a su sabiduría. ¿Qué es su plan para mí? Bueno, gracias a su sabiduría, yo lo puedo comprender. Vamos a ver entonces este asunto de armarnos con el pensamiento de Cristo. Lo primero que veremos es que tenemos que armarnos o ármese con el pensamiento de Cristo para no vivir más según la carne. Ármese con el pensamiento de Cristo para no vivir más según la carne. Usted me dirá, bueno, pastor, pero hey, yo vivo en un cuerpo de carne. Es lógico, ¿no? Yo camino, este cuerpo está hecho de carne.
Y usted está diciendo que uno tiene que vivir no de acuerdo a la carne. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Volvamos a nuestra lectura principal, allá en 1 Pedro 4. Volvamos ahí. Es necesario entender entonces que antes de que nosotros fuéramos hijos de Dios, nosotros practicábamos un estilo de vida que era pura carne. Todo lo que hacíamos tenía que ver con la carne. Pecábamos abiertamente, haciendo cosas claramente contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso hacíamos. Pero una vez que vinimos a Jesús, es decir, que Jesús nos salvó, ya no tenemos que ser más practicantes de los pecados de la carne. Podemos vivir en el Espíritu. Tenemos la posibilidad de entender el propósito de Cristo, su mente. Somos libres de elegir. Somos libres de elegir. Ahora, lo lógico sería que elijamos siempre a Cristo, no que elijamos vivir según la carne. Eso era lo lógico. Pero ahí es donde está la lucha. Allí justamente es donde está la lucha, de la que hemos hablado aquí. ¿Quién ganará? ¿La carne o ganar el Espíritu? Va a depender de cuál alimente usted más, ¿verdad? Ya lo hemos visto aquí en otras ocasiones. Aliméntese espiritualmente para que usted pueda vencer en cada tentación, en cada prueba. Ahora, leamos otra vez los versículos 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, el pensamiento que me lleva a aprender a sufrir por Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Diga un amén por eso, ¿verdad? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ve que aquí hay dos cosas: los placeres del mundo y la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere usted seguir viviendo el resto de su vida? Claro, antes de Jesucristo yo vivía los placeres del mundo, pero ahora dice, usted tiene a Cristo, el tiempo que le resta. ¿Cuánto es el tiempo que nos resta? Usted no lo sabe. Puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 20, puede ser 30, 40, 50, no sabemos. Puede ser que yo venga hoy. El tiempo que resta, lo que sea que nos quede, vívalo conforme a la voluntad de Dios, ya no conforme a la carne. Así vivió usted antes de conocer a Jesús, pero ya no viva así, lo que está instándonos el versículo. Luego dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En este caso se traduciría como los mundanos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Una lista de pecados así como para darnos a nosotros una idea. No podemos seguir viviendo de acuerdo a eso. Hacer la voluntad de Dios significa obedecer a Dios. Si Dios dice que yo vivo conforme al Espíritu, le voy a obedecer y voy a vivir conforme al Espíritu. Si Dios dice que yo tengo que alimentarme espiritualmente, me voy a alimentar espiritualmente. Voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a congregarme, voy a aprender. ¿Por qué razón? Porque yo lo que quiero es vivir el tiempo que me resta en esta tierra conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del mundo. Otra vez, si usted alimenta más su carne, usted va a querer hacer las cosas del mundo. ¿Cómo alimentamos la carne, pastor? No hay nada que hacer, deje de hacer los ejercicios espirituales. Yo siempre pongo un ejemplo para esto. Usted tiene una finca y usted contrata a un montón de peones para limpiarla. La finca quedó perfectamente limpia. Entonces usted dice, bueno, ¿qué hay que hacer para mantenerla limpia? Y hay que estar visitando constantemente la finca para estarla dando mantenimiento. Y si yo le dijera, ¿qué hay que hacer para que la finca esté mal? Nada, déjela abandonada, nada. Así funciona con la carne. ¿Qué hay que hacer para que la carne reine? Nada. La carne es carne, déjela ahí nada más para que usted vea todo lo que puede hacer. Pero ¿qué hay que hacer para vivir en el Espíritu? Un esfuerzo. Para vivir en el Espíritu hay que hacer un esfuerzo. Usted tiene que esforzarse a leer la Biblia, tiene que esforzarse a orar, tiene que esforzarse a no ceder ante el pecado. ¿Es eso fácil, mis hermanos? Absolutamente no. El pecado está a la puerta todo el tiempo, tocando. Y aquí está el Señor diciéndonos, ármese con el pensamiento mío. ¿Cómo era el pensamiento del Señor Jesucristo en su momento de sufrimiento? Con la mirada puesta en lo que tenía que lograr, la salvación del género humano. Su pensamiento estuvo allí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces Él dice ahora, así como yo sufrí y tuve un pensamiento guiado por Dios, déjame tú también. La palabra sufrimiento y la palabra cristiano debieran ir de la mano.
Así ha sido históricamente. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo donde pareciera que los cristianos no queremos escuchar del sufrimiento. ¿Nos rechazan? Claro que nos rechazan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Demandarlos porque me están haciendo bullying? Eso será así. Y seguirá siendo así. Hasta que Él venga. ¿Y sabe qué? Dice, se pondrá peor. Se va a poner peor. Ármese con el pensamiento de Cristo. Ahora, déjenme explicarle algo más. Vaya a Proverbios 19:27. Lo que pasa muchas veces es que nosotros llenamos nuestras cabezas justamente con los mensajes equivocados. Y entonces, ¿cómo se va a armar uno con el pensamiento de Cristo si no se llena la cabeza con las cosas que Cristo dijo, con las cosas que Cristo dejó en su palabra? Vean lo que dice Proverbios 19:27. Una orden del papá para el hijo. Imagínense el papá y el hijo discutiendo. Y el papá le dice esto al hijo, le dice: cesa, deténgase, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Yo busqué la palabra divagar, me llamó mucho la atención, una palabra chagó, que significa descarriarse. Descarriarse, dirigirse al error, bambolearse como cuando uno está ebrio, errar, estar arrebatado. Todo eso significa la palabra divagar. Entonces el papá le dice: hijo mío, hay enseñanzas en este mundo que a usted lo van a poner, así como dice ahí, lo van a poner loco, lo van a descarriar, lo van a dirigir al error, van a hacer que usted ande arrebatado, que usted no sepa lo que está haciendo. Y entonces el papá dice: entonces, hijo, no las escuche, cese, deténgase. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, en nuestro mundo actual, podemos escuchar, podemos ver, podemos ponerles atención, y lejos de acercarnos a armarnos con el pensamiento de Cristo, lo que hacen es alejarnos. Son enseñanzas que no valen la pena. ¿Sabe que hay muchas de esas que dice la palabra de Dios también? Ni aún se nombren como conviene a santos. Ni siquiera las nombre. O sea, que no salga de su boca, ni siquiera se le ocurra decirlas, porque son cosas tan terribles que no vale la pena. Vivimos en la era de la información buena y la información mala. Usted tiene acceso a lo bueno, pero también tiene acceso a lo malo. Y en cuestión de milisegundos, usted puede estar viendo un video con algo tan espeluznantemente horrible que luego usted va a decir: ¿en qué me edificó a mí? ¿En qué me edificó haber visto eso? ¿En qué me edificó haber leído eso? En nada. En nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. ¿Quiere armarse con el pensamiento de Cristo? Vaya a hacer las cosas que Cristo hacía. Conéctese con lo que el Señor hacía. ¿Dónde lo encuentro, pastor? En la Biblia. Evite. ¿Sabe que a mí me llama la atención algo? Cuando los pueblos iban a ser atacados, está el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel decía, Dios decía: van a ir a atacar a aquel pueblo, van a entrar ahí y van a hacer exactamente lo que yo les diga. Y entonces ya se preparaban los soldados, se preparaba todo el mundo para entrar, y entonces Dios mandaba su lista. Número 1, no agarren nada de ahí. Número 2, despedacen todos los ídolos, todos los altares, todo, que no quede nada ahí. Y ahí va Dios con su lista. Ahora usted me dirá a mí: pastor, pero ¿qué tiene? ¿Por qué Dios era tan estricto? Porque eran pueblos malvados en extremo. Sus ídolos estaban en posiciones orgiásticas, sucias, depravadas. Sus paredes estaban con jeroglíficos donde mostraban cosas que no se pueden ni siquiera mencionar. ¿Se imaginan los hijos diciendo: papi, qué significa eso? Entonces Dios dice: no deje nada en pie, rompa todo eso. Pero nosotros a veces no sacamos un consejo práctico para nuestras vidas de eso que el Señor les pedía, y es para nuestra propia vida: deje de andar agarrando las cositas que se encuentran en el mundo. Hay gente que se dedica a coleccionar las porquerías del mundo. Déjelas ahí, eso no tiene nada que ver con usted.
¿Por qué anda recogiéndolas? Son del mundo, es la porquería del mundo. No tiene nada que ver con usted, no las tome. No las tome. Manténgase lejos. Lejos. Si usted quiere de verdad armarse con el pensamiento de Cristo. Entonces, para no vivir más según la carne, hay que armarse con el pensamiento de Cristo. Ármese usted también, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la muerte y la muerte de cruz. Puso el gozo de saber, voy a salvar la humanidad. Nada más importante que eso. Y con ese gozo sufrió. Entonces fue extraño, ¿verdad? Un gozo por lo que iba a pasar, pero un sufrimiento por lo que estaba pasando. Segundo, alíñese con el pensamiento de Cristo, porque un día habrá que dar cuentas a Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Habrá que darle cuentas a Dios. Déjenme explicarle esto porque hay un cierto problema aquí. Vamos a leer un versículo, vaya allá, de una vez, 2 Corintios 5:10. Vamos a leer este versículo y luego vamos a volver a 1 de Pedro. 2 Corintios, aquí, en el capítulo 5, el versículo 10, dice algo. Y algo que suele llamar a confusión, ¿verdad? Y entonces, con más razón hay que leerlo, y leerlo bien, e interpretarlo correctamente. Dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros, usted puede subrayar nosotros son cristianos, ¿verdad? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, vamos a explicar esto bien. Primero, la palabra tribunal ahí es la palabra griega prima, y esa palabra significa podio, un podio. Como en las Olimpiadas, el que gana se sube al podio y le ponen su premio, ¿verdad? A nadie lo suben al podio para avergonzarlo, por ejemplo. Sería ilógico, ¿verdad? Bueno, súbase al podio, usted pudo ser el primer lugar, pero no lo fue, puede irse. No, pues es ilógico, ¿verdad? Entonces, eso para aclararle que cuando la Biblia dice sea bueno o sea malo, no se refiere a que hay pecados que trascendieron y lograron llegar al cielo, y que de repente Dios lo tome a usted allí y le diga, vea, usted se pasó toda la vida pecando, usted es cristiano, y fue algo así como por fuego, ¿verdad? Y está aquí con nosotros, pero súbase ahí porque tengo varias cosas malas que decirle que no quedaron bien arregladas. No, porque en Cristo, por medio de la sangre de Cristo, todos los pecados fueron ya perdonados, ya fue saldada la deuda. Pero cuando la Biblia dice sea bueno o sea malo, en este caso particular, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es aquello que sumó o no sumó para la causa de Cristo. Y ahí sí nos importa mucho como cristianos, porque eso tiene que ver con mi tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces es como que, bueno, hay cosas a las que le estás dedicando tiempo que no tienen premio. No te premian en la misma por eso, y le estás dedicando tiempo, y de repente llegas allá y eso no tiene premio. ¿Dónde está mi medalla? No, esa no existe. ¿Dónde está mi corona? Pues no, esa no existe. Por eso no se dan coronas. A veces nosotros tenemos mal la mira, por eso dice Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de arriba tienen premio. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Las de arriba tienen premio. Hay otras que no. Y eso sí se les va a recordar. No hay premio por eso. No hay premio por eso. Y es bueno que nosotros lo sepamos, porque la Biblia sabe que es muy explícita. Tal vez un día vamos a hacer un estudio aquí de eso. Vamos a hacer un estudio de los galardones mencionados en la Biblia para los creyentes, porque están. Es casi como una lista de, ok, lléguele a ganar, ¿verdad? Más para los que son competitivos, ¿verdad? Quiero ganar este otro también, este otro también. Quiero estar con todo lo que el Señor tiene para mí ese día. Este juicio entonces del que habla la porción se denomina el tribunal de Cristo. Pero hay otro del que no habla la porción, que lo encontramos en Apocalipsis, el juicio entre el gran trono blanco. Ese ya no es un tribunal, no es premiatorio. Ese es un juicio de condenación, ¿verdad? Para aquellos que no conocieron al Señor Jesucristo. El que no conoció al Señor Jesucristo renunció a quererlo a Él en el corazón durante su vida,
entonces tiene otro lugar. Y en ese otro lugar se le va a recordar, los libros son abiertos, para recordarle el motivo de su justa sentencia. Nadie sale del tribunal ante el gran trono blanco rumbo al cielo. No, eso no pasa. Ahí es simplemente para anunciar la sentencia. Y como Dios es justo, Dios va a anunciar por qué esa sentencia es justa. Porque usted pudo haber recibido al Señor y no lo recibió. Entonces, allí se le va a anunciar el por qué. Yo creo que va a haber una capacidad de memoria extraordinaria en ese momento. Y si acaso usted no se acuerda muy bien, ahí se lo van a recordar, ¿verdad? Aquí dice que usted fue a una iglesia cuando tenía 19 años, fue en marzo de, no me acuerdo, corre video para que se acuerde. Ok, ya me acuerdo, ok, perfecto. Ese día se predicó el evangelio y usted dijo que no. También nos dice aquí, y ay, porque Dios es justo. Dios es justo. Mire, la justicia en esta tierra dice que si usted comete un delito, el delito que usted cometió, a usted no se le imputa, no se le pone hasta que se le demuestre. Usted va a un juicio, se presenta a la fiscalía, se presenta a su abogado defensor, se presentan las pruebas y después un juez o varios dicen, no, mire, usted sí es culpable, porque las pruebas dictan en su contra. Entonces Dios también es justo, es más justo todavía que la ley humana. Entonces dice, claro, pues ¿por qué me va a mandar a mí al infierno? Dice la gente, como que Dios manda, la gente no, Dios no manda, la gente va porque quiere ir, que es diferente. Dios lo que hace es recordarle por qué vas por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, armarse con el pensamiento de Cristo, entonces le digo esto es para que nosotros, que ya conocemos al Señor Jesucristo, recordemos que hay otros que no le conocen. Y sí es cierto, ya nosotros vamos a estar en un tribunal premiatorio, pero habrá otros que van a estar en un juzgado, en un trono, donde va a estar Dios y les va a sentenciar. Es un juicio, es diferente. Armarse con el pensamiento de Cristo para recordar que va a haber que dar cuentas, también me tiene que llevar a esa conclusión. Vea 1 de Pedro, vamos allá otra vez, 4, pero ahora el versículo 4. Ahora el versículo 4. Dice, a la gente que no conoce de Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ve el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí no quiere decir, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso, pastor, tan raro? A los vivos y a los muertos, pero si ya esto es un juicio, ¿cómo es que eso pasó? No está hablando de que están vivos o muertos en el cielo, ¿verdad? Sino más bien a aquellos que, teniendo la posibilidad de recibirle, ¿verdad? No lo hicieron, y aquellos que murieron en esa condición, y aquellos que están vivos en el momento que viene el Señor, ¿verdad? Porque recuerde que hay dos realidades. En una realidad, el cristiano es transformado y va a recibir al Señor en las nubes. ¿Y qué pasa con el impío, pastor? ¿También es transformado? No se transformó. Él no se transformó. Él nota la ausencia y dice, aquí había gente hace un rato, ya no hay. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Por 7 años, el Señor sí es bueno, ¿verdad? Por 7 años, otra vez se extiende una demora para que esos que estén vivos puedan recibirle, si quieren. Porque siempre es igual, siempre es con Jesús, ¿verdad? Y si ellos dicen, no, la verdad es que no, nos ponemos del lado del mal, ¿verdad? Entonces van a sufrir. A esos vivos se refiere, porque esos vivos también los va a juzgar, ¿verdad? Del mismo tribunal, aunque no van a quedar vivos después de la batalla, ¿verdad? Esa batalla la va a ganar el Señor. Pero a eso se refiere esa porción. Así que hay un juicio para el que no conoce de Cristo y hay un momento para que nosotros también recibamos galardones o no los recibamos. Entonces tome eso en cuenta. Por eso hay que amarse con el pensamiento de Cristo. Y tercero y último, ármese con el pensamiento de Cristo, porque el fin se acerca. Ahora hay que estar más armados con el pensamiento de Cristo. Miren que ahora pasan cosas que no pasaban antes. Ahora había gente que parecía que estaba muy firme en el Señor y de un momento a otro dicen que ya ni en Dios creen. Y sí, pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? Antes creían en el Señor y ahora ya no creen. Ya no creen más. ¿Es posible eso?
¿Es posible que yo haya creído en el Señor y ahora ya no crea? Sí, bueno, la palabra de Dios llama apostasía a estos tiempos. Y apostatar de la fe significa justamente eso. Significa que uno dice, no, yo ya renuncio a Cristo, renuncio a la fe. Antes uno casi no veía eso, el que es pecador y punto, ¿verdad? Pero que alguien haya estado en los caminos del Señor y que le haya pasado como a la puerca revolcada que dice la Biblia, ¿verdad? Que vuelve otra vez al barro, o como el perro que vuelve a su vómito, no era algo común, pero ahora sí. Ahora lo vemos. Vemos a gente que dice cosas que uno no logra entender y que usted dice, bueno, son señales del tiempo del fin. Por ejemplo, un fulano que apareció hace un tiempo que decía, yo soy el Cristo. Soy el Cristo. Y usted dice, wow, el Cristo, no tiene marcas en sus manos y tampoco en sus pies ni en su costado, pero él es el Cristo. Dice él, ¿verdad? Y hay gente que le sigue. Por allá apareció otro que dijo, yo soy Jesucristo hombre, ¿verdad? Y así por el estilo. Y conforme pasa el tiempo, usted verá más. ¿Por qué? Porque el tiempo de su venida se acerca. Por eso es. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Vivir el tiempo que nos resta en esta tierra armados con el pensamiento de Cristo. Que usted no sea movido de su manera de pensar. Que no sea movido de su manera de pensar. Que la fe permanezca intacta. Porque conforme esto avance, se va a poner peor. Peor. Y usted tiene que armarse con el pensamiento del Señor. Miren los versículos 6 y 7. ¿Nos recuerdan eso? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos. ¿Cuáles muertos, pastor? Todos nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esa es la voluntad de Dios, que se arrepientan y vivan en espíritu. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué hay que hacer? Ser sobrios. Lo cual quiere decir, deje de vivir en la carne, no se embriague como este mundo, y además, segundo, vele en oración. ¿Qué es velar? Estar despierto, estar atento, ¿verdad? No le vaya a pasar a usted como un señor amigo mío que él estaba muy enojado. Él estaba muy enojado con el guarda de la casa. Es un hombre adinerado. Entonces en su casa tiene un guarda, ¿verdad? Y entonces le hizo una casetica al guarda, ¿verdad? Con todas las comodidades. Hasta le puso una sillita, una mesita, y el guarda, él se asomaba y él veía que el guarda no estaba como muy atento, ¿verdad? Entonces, amigo mío, como era esta buena gente, le contrató otro guarda, un compañero, para que pudiera tener con quien conversar, ¿verdad? Y todo lo demás. Y ahora le compró un coffee maker. A ver, estoy aquí haciendo un cafecito en la noche, vea que es muy bueno, ¿verdad? Y él dijo, de esa manera, los dos despiertos cuidan la casa, ¿verdad? Para que permanezcan atentos, ¿verdad? Y una mañana, él preguntó a los guardas que cómo les estaba yendo, que para evaluar si había funcionado o no. Y uno de ellos le dijo, no me va a creer, anoche me soñé con usted. Ahora hacían turnos, uno dormía y el otro velaba. Entonces le salió más cara la cosa, ¿verdad? Eso no es velar. Y ese vela en oración es esté en el asunto, orando. ¿Por qué? Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hay que estar orando. Por eso hay que estar orando. Primera Tesalonicenses 4:16, con eso terminamos. Vivimos tiempos finales, tiempos de enfermedades extrañas, por cierto, rumores de guerra, terremotos, la naturaleza gime con dolores de parto, queriendo ser liberada. El tiempo de la venida del Señor se acerca. Y Primera Tesalonicenses 4:16 nos recuerda cómo va a ser eso, ¿verdad? 3 eventos, dice que se van a desencadenar uno detrás del otro, porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor con S mayúscula? Jesús, ¿verdad? Él es el que comanda, con voz de mando. ¿Qué será lo que Él va a decir? Quizás diga, vamos, ¿verdad? Con voz de mando.
con voz de arcángel, un arcángel también va a hablar, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es una promesa. Amén. Es una promesa. El Señor prometió volver. En Hechos, los discípulos galileos vieron donde el Señor Jesús se levantaba del suelo y se iba. Qué impresionante, ¿verdad? Allá va. Y ellos van viendo que se va alejando, ¿verdad? Y ya se está perdiendo entre las nubes. Y de repente hay ángeles ahí alrededor de ellos, y varones galileos que están mirando. Jesús se fue con las nubes. Y los ángeles dicen, de la misma forma que le vieron ustedes irse, así va a volver. Ahora se escondió entre nubes, pero ahora viene con las nubes. Él va a volver. Testigos oculares nos dijeron eso. Ellos lo vieron y reportaron. El Señor Jesús dijo que va a volver. Y ahora aquí Pablo nos dice cómo va a suceder. Y nos da detalles que a él fueron revelados. Nos dice qué es lo que va a pasar. Y nos anima a nosotros diciéndonos, viene pronto. Amén. Viene pronto. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿pero por qué no viene ya? Porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es el 1 Pedro 3:9. Yo siempre digo a la gente, no está atrasada, está esperando con misericordia. No está atrasada, está esperando que más gente se decida por Él. Por eso nosotros tenemos que estar armados con el pensamiento de Él, porque Él viene pronto y tenemos que ir a buscar a esos que faltan, Amén.